Los últimos años de los 80 y los primeros de la siguiente década fueron bastante álgidos para el este de Europa y la región de los Balcanes. Los constantes cambios políticos y conflictos bélicos de emancipación traerían la formación de nuevas naciones, entre ellas Eslovenia, país que nacía en 1991 tras la Guerra de los 10 días, donde logró su independencia de la hasta ese momento República de Yugoslavia. Es en ese lugar y bajo esas tensiones que llega al mundo el protagonista de nuestro video. El 29 de octubre de 1989, la pequeña ciudad de Zagorje, a 50 kilómetros de la capital Ljubljana, ve nacer a Primož Roglič, quien a muy temprana edad comenzó a mostrar su interés por el deporte. Las cumbres nevadas de la región inspiraron al joven esloveno para incursionar en una de las actividades más populares de su país, el salto en esquí. A muy pocos kilómetros de su hogar se encuentra la estación invernal de Kišovec, y allí se inició desde los 8 años como saltador en la modalidad de trampolín largo. Según sus entrenadores, se mostró como un chico diferente comparado con los otros de su edad, siempre con la mirada al frente y sin ningún tipo de miedo. Compitió desde 2003 en la Copa Europea de Saltos de Esquí. En 2006 ganó con el equipo esloveno la medalla de plata en el Mundial Juvenil y consiguió la medalla de oro en la misma disciplina el año siguiente. Su sueño era el de llegar a ser el mejor del mundo en su deporte y hacer parte de una olimpiada para colgarse una medalla de oro. Los Olímpicos de invierno eran la meta que se había trazado a futuro en una disciplina que ya le había entregado alegrías a su país. Eslovenia desde su creación siempre destacó en deportes de invierno, además del baloncesto donde siempre figuraba en las competiciones europeas, así como la participación del equipo de fútbol en un par de mundiales y la figuración de algunos futbolistas en ligas europeas. El joven Roglič a sus 18 años logró ganar junto a su equipo el Campeonato Mundial de Saltos, y eso lo dejaba a las puertas de llegar a cumplir el sueño de participar en una olimpiada, pero el inexorable destino tendría que atravesarse trágicamente en sus planes. Durante una de las competencias se preparaba para realizar su salto. Sobre el papel no era muy difícil pues ya estaba acostumbrado a este tipo de presiones. Volar a más de 100 por hora en posición aerodinámica hacía parte de su rutina, pero durante la ejecución perdió el control y balanceó demasiado su cuerpo rodando más de 100 metros sobre la nieve. Por lo aparatoso de la caída se temió lo peor. Fue atendido de inmediato por los servicios médicos y trasladado a un hospital cercano, donde tras los exámenes de rigor se le diagnosticó una fractura nasal y solo algunas contusiones menores. Increíblemente no fueron mayores las consecuencias, pero a nivel mental las repercusiones dejaron a Roglič con miedo a seguir practicando la actividad. Según su entrenador Zvone Pogačar, el accidente tuvo una gran influencia sobre Roglič. Debido a ello se dedicó a entrenar más duro durante los 3 años siguientes, pero no pudo plasmar en la pista su trabajo y fue superado por saltadores incluso menores que él. Perdió la motivación al ver frustrado su sueño olímpico, lo que finalmente terminó por apartarlo de su deporte favorito. A sus 21 años, detuvo su carrera en 2011 con 5 podios en la Copa Continental de Saltos, incluidas 2 victorias. Zenko Rydnik, uno de sus vecinos, relató cómo una tarde de viernes recibió una llamada del padre de Primož para saber si tenía una bicicleta, pues recientemente el joven había vendido su moto y necesitaba movilizarse. Era increíble pensar que uno de los corredores estrella de esta generación solo tuvo una bici en su hogar hasta que cumplió 21 años. Empezó a practicar ciclismo en el 2012 de manera recreativa como método terapéutico para superar el trauma dejado por el esquí, pero muy pronto los ojeadores locales se dieron cuenta de su talento y llegó a las filas del Adria Móvil, firmando un contrato con el equipo esloveno de ciclismo en el año 2013. Su inicio con el Adria fue difícil. Debió acostumbrar su cuerpo a distancias superiores a los 200 kilómetros. Moverse dentro del pelotón fue un duro aprendizaje, pues se sentía más cómodo corriendo a contrarreloj, sabiendo que en esa especialidad solo tenía que luchar contra la carretera y él mismo. Debutó profesionalmente ese año corriendo una prueba en Croacia donde terminó por debajo del top 100. Participó de algunas clásicas en Italia esa temporada y se destacó en el Tour de Eslovenia ubicándose en el puesto 15 de la general, además del tercer puesto en la clasificación de montaña, así como el 10º puesto en los nacionales de ruta ese año. La rápida progresión del corredor lo llevó el siguiente año a participar en carreras por todo el este de Europa. Rumania, Austria, Azerbaiyán y República Checa fueron los escenarios que vieron cómo el ciclista iba haciéndose un nombre en el circuito continental. Pero definitivamente el triunfo en la clásica Croacia-Eslovenia le dio ese estatus de corredor profesional, que además le llenó de confianza para alcanzar metas aún superiores. Continuó en 2015 consiguiendo buenos resultados, hasta que sus directores vieron que tenía condiciones para crecer aún más como ciclista e hicieron los contactos necesarios para llevarlo a un equipo de élite. Su manager de la época voló con él hasta Países Bajos para que se probara con el equipo base del Lotto Jumbo. Los neerlandeses quedaron sorprendidos con el resultado de sus pruebas y no dudaron en ofrecerle un contrato con el equipo principal. Lo que habían conseguido era oro en su estado más puro. Tuvo su debut con el equipo en el Tour Down Under 2016. Corrió la Volta al Algarve, Tirreno Adriático y la Volta a Cataluña.
Pero la sorpresa llegó cuando fue anunciado por el director como uno de los 9 corredores inscritos para el Giro de Italia. Era su debut en una grande. En 5 años pasó de no tener una bicicleta a codearse con el jet set del ciclismo mundial. Ese día el Giro vio como un ciclista de 26 años corría su primera etapa en una grande. La sorpresa fue aún mayor cuando el desconocido se sentó en la silla caliente por más de una hora y solo por centésimas casi bate a Tom Dumoulin en la contrarreloj. Sus directores quedaron estupefactos porque no tenían idea que Roglic podría ser tan buena crono. Ni siquiera él mismo lo creía. 8 días después tuvo su desquite en la segunda crono del Giro. Esta vez no hubo Dumoulin que valiera. Ganó su primera etapa de una grande por encima de la máquina neerlandesa y de una leyenda como el mismo Fabián Cancellara. Ese mismo año se coronó campeón nacional de contrarreloj e hizo el 10º puesto en los Juegos Olímpicos de Brasil. El sueño olímpico se había cumplido parcialmente. En su segundo año con el Jumbo, Roglic obtuvo su primera general con el triunfo en la Volta al Algarve, etapas al reloj en País Vasco y Tour de Romandía, un subcampeonato en el Mundial de Noruega y su primera presentación en el Tour de Francia. Allí ganó etapa lanzando un ataque en el mítico Galibier, mostrando arrojo en el descenso y diciéndole al mundo que no solo tenía piernas para la crono, sino que estaban en presencia de un corredor capaz de ganar en cualquier terreno. 2018 fue la temporada de consolidación como líder de escuadra. País Vasco y Romandía se sumaron a su palmarés de títulos generales. El Tour de Francia se estableció como un objetivo por los directores. La confianza estaba a tope y Primož sabía que estaba para grandes cosas. Peleó la carrera con Thomas, Dumoulin y Chris Froome, quedándose con el 4º puesto a muy pocos segundos del podio. Además consiguió un nuevo triunfo en una etapa de montaña, que entre sus dificultades tenía el paso por el Tourmalet. Ya no estábamos hablando del hombre que llegó al ciclismo por casualidad. Teníamos al frente a un verdadero vueltómano, capaz de pelear en cualquier terreno, de medirse contra el ciclista que le pusieran al frente. Todo un portento de corredor, con clase, potencia y valentía. El Giro de Italia era el nuevo reto para el Jumbo y su corredor estrella. La organización de carrera tenía al esloveno como principal favorito para obtener la maglia rosa. Landa, López, Yates y Nibali eran los principales contendientes. Roglic llegaba precedido de 3 títulos en las 3 carreras que había corrido ese año. Metía miedo en la crono inaugural quedándose con la victoria y el liderato. Hacía lo mismo en la segunda etapa contrarreloj. Dominaba a placer la prueba y solo era cuestión que pasaran las etapas para verlo ganar su primera grande. Lamentablemente para él la última semana tuvo un bajón en su rendimiento y se le atravesó un tal Richard Carapaz, que sin hacer mucho ruido sorprendió a todos en esa edición. Al esloveno solamente le alcanzó para ser tercero, pero aún así firmaba el primer podio en una de las 3 grandes vueltas. Su revancha vino ese mismo año en España. La Ronda Ibérica sería el teatro de su primer gran título. No empezó con pie derecho en la primera etapa una crono por equipos. Todo el Jumbo se fue al suelo cediendo segundos valiosos, así que tuvo que remar desde atrás para solventar el tiempo perdido. Quintana, López y Valverde eran sus más fuertes contendientes. Se midió mano a mano con ellos en las montañas españolas y sacó ventaja en la crono. Finalmente se llevó el título por delante de Valverde y de un debutante esloveno de 19 años llamado Tadej Pogačar. Roglic ha sido un corredor resiliente. Luego de cualquier derrota ha tenido el coraje necesario para levantarse y volver aún más fuerte. Como los boxeadores, tras recibir un golpe reacciona con una respuesta aún más contundente. Recordemos el Tour 2020 cuando dominó durante gran parte de la carrera. Ganó etapa, peleó cada una de las bonificaciones hasta el fin y tuvo la camiseta amarilla hasta faltando una fracción. La bestia Pogačar se atravesó en su camino y no pudo quedarse con el máximo trofeo del ciclismo mundial, pero de nuevo emergió de entre las cenizas y tuvo su premio. El cierre de temporada le otorgó una revancha en la Vuelta a España. Revancha contra la vida, contra las adversidades y contra Carapaz, que ya le había quitado un Giro de Italia. De nuevo el monstruo esloveno se queda con la Ronda Ibérica. Y para confirmar su hegemonía repitió título la temporada siguiente. En 2022 seguro estará en la Vuelta para igualar el récord consecutivo de victorias y seguir haciendo más grande su leyenda. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó esta historia no dudes en compartirla en tus redes, darle like y suscribirte al canal. Cuéntanos si crees que Roglic puede ganar algún día el Tour de Francia. Deja tu opinión en los comentarios. Para más historias del ciclismo te dejamos el siguiente enlace. Un gran abrazo.